Entre fronteras y derechos, los desafíos del derecho internacional privado en la protección jurídica de personas refugiadas en el Perú, 2017 al 2025. En los últimos años, América Latina ha sido escenario de algunas de las crisis migratorias más significativas de su historia reciente. En este contexto, el Perú se ha convertido en uno de los principales países de acogida de personas solicitantes de refugio, especialmente provenientes de Venezuela. Este flujo migratorio masivo, que se intensificó a partir del 2017, no solo ha generado importantes retos humanitarios, sociales y económicos, sino que también ha puesto al descubierto serias limitaciones en el sistema peruano. Estas limitaciones afectan directamente la capacidad del Estado para ofrecer una protección efectiva e integral a quienes huyen de contextos de persecución, violencia o colapso institucional en sus países de origen. A pesar de que el Perú ha asumido compromisos internacionales fundamentales, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en el año 1951, el Protocolo 1967 y la Declaración de Cartagena en 1984, en la práctica existen muchos obstáculos normativos e institucionales que impiden aplicar la forma coherente y garantista de estos instrumentos internacionales. Uno de los aspectos más preocupantes es el que el derecho internacional, que se encarga de regular los conflictos de leyes y los efectos jurídicos de situaciones transnacionales, no ha sido adecuadamente incorporado al régimen de protección de refugiados. Esta omisión ha generado vacíos legales que afectan directamente derechos fundamentales como la identidad, la nacionalidad, la unidad familiar o el acceso a la justicia. Este trabajo de investigación tiene como objeto analizar desde una perspectiva jurídica crítica el grado de articulación entre el Sistema Nacional de Refugio y las normas de derecho internacional privado. En particular, se centra en el reconocimiento y validación de situaciones jurídicas extranjeras que a la vez impactan en la vida de personas refugiadas en el Perú. Además, buscamos evidenciar cómo la falta de un marco legal armonizado, sumado a la escasa interoperabilidad entre instituciones, contribuye a mantener condiciones de exclusión, informalidad y vulnerabilidad jurídica para quienes más lo necesitan. Hace décadas, los flujos migratorios han sido un constante en la historia del mundo. Sin embargo, es desde la segunda mitad del siglo XX cuando estos movimientos se han generalizado de forma acelerada, por causas como la desigualdad económica, los conflictos internos, la violencia generalizada y también por la globalización y los avances en transporte y comunicación. Frente a estas realidades, la comunidad internacional ha buscado responder con instrumentos jurídicos para proteger a quienes se ven forzados a huir de sus países. Un hito importante fue la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en 1951, que estableció por primera vez quién debería ser considerado refugiado: las personas que, por fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas, se ven obligadas a huir y no pueden regresar a su país. Más adelante se empleó la definición con el Protocolo de 1967, eliminando la limitación temporal de la Convención, y así en 1984 en América Latina dio un paso con la Declaración de Cartagena, que incluyó a personas afectadas por violencia generalizada, conflictos internos o violaciones masivas de derechos humanos. Estas definiciones son claves en la región, ya que reconocen la complejidad de los motivos que empujan a las personas a buscar dicho refugio. Al mismo tiempo, nos permiten entender que los países como el Perú enfrentan hoy retos de aplicar marcos de forma coherente, incluyendo nuevas dimensiones como la identidad cultural, social de las personas migrantes, que hoy construyen nuevas formas de pertenencia e integración. Esta investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, con un diseño no experimental y un nivel descriptivo explicativo. Esta elección metodológica se debe a que buscamos entender a profundidad los vacíos normativos y prácticos en la protección jurídica, especialmente desde la perspectiva del derecho internacional privado. Para ello empleamos principalmente el análisis documental. Esta técnica nos permitió examinar normativas, resoluciones, tratados y estudios técnicos, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, analizamos la Ley de Refugiados peruana, su reglamento y decisiones de la CEPR. Además, instrumentos como la Convención de 1951
el Protocolo de 1967 y la Declaración de Cartagena de 1984. También revisamos informes de instituciones clave como ACNUR, la plataforma R4V y la Defensoría del Pueblo, entre otros actores relevantes. El estudio se delimita entre los años 2017 y 2025, periodo que coincide con el mayor flujo de personas refugiadas, en su mayoría venezolanas. Así el Perú, producto de la crisis humanitaria y política de Venezuela, para organizar y analizar la información, hemos elaborado fichas técnicas, por ejemplo, ejes jurídicos como el reconocimiento de documentos extranjeros, conflictos de jurisdicción, validación de vínculos jurídicos y acceso a la justicia y servicios básicos. Todo ello fue interpretado considerando el contexto institucional y social donde se aplican estas normas, permitiéndonos entender cómo estos vacíos afectan la vida cotidiana de las personas refugiadas en el país. Finalmente, este enfoque permitió no solo describir, sino también aplicar las limitaciones actuales del sistema y proponer mejoras normativas e institucionales que fortalecen la protección jurídica desde un enfoque transnacional. Hoy, en el Día de las Personas Refugiadas, mujeres migrantes y refugiadas en Perú leen comentarios de redes sociales sobre las percepciones que se tienen de ellas. Muchas personas en Perú tienen la percepción de que las mujeres migrantes y refugiadas, sobre todo venezolanas, consiguen trabajo por su apariencia y no están interesadas en trabajar. Usualmente los medios de comunicación crean esta imagen de nosotras, pero no es verdad. Te quiero contar mi historia. Soy Carol y vivo en Perú desde el 2018. Durante más de 6 años he logrado acompañar a muchas mujeres refugiadas, migrantes y mujeres peruanas a combatir la violencia de género. Hemos impulsado un programa formativo que se llama Voz Women, logrando que las mujeres salgan del ciclo de la violencia y puedan convertirse en agentes de cambio en sus barrios. Ellas han logrado sacar adelante a su familia, sus emprendimientos y en muchos casos a otras mujeres peruanas que también han vivido esta situación. Por eso decimos que las mujeres refugiadas y migrantes somos iguales que tú. Hoy es la evidencia de un cambio. Unidas los 3 niveles de gobierno con una institución pública que cede ese lugar para poder brindar este servicio, podemos hacer una diferencia y seguir salvando vidas. Cambiemos el rostro de la historia, garanticemos una vida libre de violencia a las mujeres peruanas. Bueno, en el contexto de la creciente migración forzada proveniente de Venezuela, ha sido uno de los principales países en el Perú de destino para miles de ciudadanos venezolanos que huyen de una profunda crisis política, económica y social. El caso número 00845-2019 Lima ilustra con claridad las tensiones entre las decisiones administrativas internas y las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de refugio. Bueno, en el expediente involucra a un ciudadano venezolano que solicitó el reconocimiento del estatuto de refugiado en el Perú, alegando haber sido objeto de persecución política directa por parte del gobierno venezolano. Según sus declaraciones, participó activamente en protestas y movimientos opositorios, lo cual derivó en amenazas, en una detención arbitraria y un seguimiento constante por parte del organismo de seguridad del Estado. Ante la imposibilidad de obtener protección efectiva en este país, decidió huir y buscar un refugio en el Perú, invocando el marco de protección de la Convención de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1984. La Comisión Especial para los Refugiados
rechazó su solicitud y el caso llegó al Tribunal Superior de Lima, que confirmó la denegatoria. El argumento central de la instancia judicial fue que en Venezuela existen mecanismos internos de protección a los cuales el solicitante podía acudir antes de recurrir a la protección internacional. Este argumento se conoce también como protección interna alternativa. No obstante, esta intervención fue cuestionada y finalmente revertida por la Corte Superior del Perú. La Sala Constitucional y Social Permanente estableció un precedente importante al ordenar respecto al principio de no devolución. Este principio consagra en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, prohíbe devolver a una persona a un territorio donde su vida o libertad están amenazadas por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. La Corte Superior señala que el análisis de la solicitud de refugiados debe realizarse desde un enfoque de derechos humanos, donde se privilegie la protección del individuo sobre los formalismos. En este sentido, enfatizamos que la existencia de una supuesta protección interna alternativa no puede justificar el retorno de una persona a un país donde existe un riesgo real o presunción de violencia. Este fallo, se reafirmó el carácter vinculante de los tratados internacionales ratificados por el Perú y la necesidad de que los operadores del sistema de refugio, como el CERP y el Poder Judicial, actúen conforme al bloque de constitucionalidad, es decir, respetando los derechos fundamentales y los estándares internacionales de protección. Además, este caso pone en evidencia la falta de criterios ubicados de capacitación especializada en el tratamiento de solicitudes de refugio, así como la urgencia de establecer protocolos claros que garanticen una evaluación imparcial, diligente y centrada en la persona solicitante. En este expediente, el 00845-219 Lima, no solo tiene valor jurídico, sino también simbólico, ya que representa la lucha de miles de personas para obtener un reconocimiento básico de su derecho a vivir libre de violencia, de persecución, y plantea la pregunta de si en el Perú está verdaderamente preparado, tanto jurídica como institucionalmente, para brindar una protección efectiva. Bueno, en este caso a quien más los necesitan, que son las personas. Bueno, en lo que es la discusión, en el primer gran vacío que tenemos es la falta de mecanismos eficaces para el reconocimiento automático de documentos y actos jurídicos emitidos en el extranjero. Actualmente no existen procedimientos simplificados que permitan validar con rapidez partidas de nacimiento, certificados de matrimonio, títulos académicos u otros documentos. Fundamentalmente que estas personas traen desde sus países de origen. Esta ausencia de reconocimiento impide que las personas refugiadas regularicen su situación familiar, acrediten su identidad legal o reanuden sus trayectorias académicas, laborales, lo cual genera una ruptura profunda en su continuidad jurídica. Un segundo vacío está relacionado con la ausencia de un protocolo normativo que resuelva los conflictos de leyes y jurisdicción en los casos donde hay que decidir entre aplicar la legislación peruana o la extranjera, por ejemplo en temas de familia, sucesiones o contratos celebrados ante lo que es migrar. Esta falta de armonización general, inseguridad jurídica, retrasa procesos administrativos y judiciales que involucran a personas refugiadas. En el tercer punto también podemos acotar la inexistencia de interposibilidad entre los registros civiles, el sistema migratorio y el Poder Judicial. Las instituciones operan de forma
aislada, sin compartir base de datos ni sistemas informativos compatibles. Esto impide que se consolide la información legal de las personas refugiadas y también dificultando su acceso a justicia, salud, educación y otros servicios esenciales y básicos. En la práctica, estas personas terminan viviendo en una condición de invisibilidad jurídica, donde su estatuto no es reconocido ni en su propio país de origen, ni por el Estado que los acoge. Otro vacío fundamental es que la ley número 27891 sobre refugiados no incorpora los principios básicos del derecho internacional privado. Esta ley, aunque reconoce derechos como el principio de no devolución, no incluye herramientas del derecho internacional público como la cooperación judicial internacional, el reconocimiento mutuo de sentencias o la aplicación extraterritorial del acto jurídico. Esta omisión debilita el sistema de protección al impedir que el Perú articule su respuesta jurídica con los marcos legales de otros países. Además, se evidencian formaciones insuficientes de los operadores públicos en estos temas, funcionarios de migraciones, jueces, fiscales, regidores civiles y defensores públicos. No cuentan con capacitaciones especializadas en el derecho internacional privado ni en su aplicación a lo que son las personas refugiadas. Esto se traduce también en una decisión arbitraria, en trámites innecesarios y un trato desigual hacia las personas refugiadas, muchas veces basados en el desconocimiento más que en la ley. Uno de los vacíos más preocupantes en el enfoque restrictivo en la concesión del Estatuto de Refugiados entre el 2017 y 2025 es la tasa de reconocimiento, que ha sido inferior al 2% anual a pesar del gran volumen de solicitudes. Esta tendencia conservadora contradice el espíritu humanitario y expansivo de la Declaración de Cartagena, que recomienda proteger también a quienes huyen de la violencia generalizada, crisis institucional o violaciones masivas. Bueno, en conclusión, se evidencia una desconexión crítica entre el régimen jurídico de refugiados en Perú y las herramientas del derecho internacional privado. Esta falta de articulación no es solo un problema técnico o normativo, sino que tiene consecuencias directas y profundas en la vida de las personas refugiadas, especialmente en su capacidad para ejercer derechos básicos como lo es la identidad legal, la protección familiar y el acceso a los servicios esenciales básicos. La imposibilidad de reconocer vínculos jurídicos formados en el extranjero, como matrimonios, como filiaciones, como documentos de identidad, títulos académicos. Estos interrumpen la continuidad jurídica de las personas refugiadas y las condena a una especie de invisibilidad legal. Esta situación se agrava en el caso de las mujeres, quienes enfrentan una triple vulneración por su estatus migratorio irregular, por su género en contexto de violencia sistemática y por falta de mecanismos institucionales que respalden su historia de vida y su autonomía judicial. Asimismo, la descoordinación entre registros civiles, sistemas migratorios y el Poder Judicial impide que el Estado actúe de manera coherente, eficaz y humana. Esta fragmentación institucional reproduce barreras estructurales que violan el principio de igualdad ante la ley y vulneran compromisos internacionales asumidos por el Perú. En este contexto, el derecho internacional privado debe dejar de ser tratado como una herramienta técnica secundaria, pues su función debe ser más centrado en el diseño de políticas públicas orientadas a la protección de las personas refugiadas. El DIP permite el reconocimiento mutuo de actos jurídicos, la validación de documentos extranjeros, la cooperación judicial e internacional y la resolución de conflictos de leyes, elementos clave para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos en contexto de movilidad forzada. Por ello también se propone avanzar en 4 líneas de acción urgente, una de las cuales es la armonización normativa, que se implementa mediante la reforma de la ley número 27891,
También la implementación de un protocolo interinstitucional para resolver conflictos de leyes. También la modernización tecnológica con sistemas de interoperabilidad digital, la capacidad especializada de operadores públicos en materia de refugios, del DIP y derechos humanos. Finalmente, hacer un llamado a una acción transformadora colectiva. Es indispensable que el Estado, que la Academia de Defensa o la Defensoría y la sociedad civil construya un modelo de protección jurídica que reconozca a las personas refugiadas como sujetos plenos de derechos cuyas voces, experiencias y necesidades deban ser incluidos en el diseño normativo integral. Esa tarea no es una opción técnica, es una exigencia ética, jurídica y humanitaria frente a una realidad que hoy en día se vive y que no podemos seguir ignorando.